Y bienvenidos a un nuevo webinar de AFM Cluster. Hoy, de la mano de nuestros asociados de Sialitech, nos contarán cómo mejorar el control de calidad en procesos industriales mediante visión artificial. Bueno, yo soy Naroa Pérez del equipo de AFM Cluster y os haré ahora una pequeña introducción sobre qué es el clúster. Después daré paso a Sergio Pesquera, CEO y cofundador de Sialitech. Y nada, él nos contará un poco pues, cómo mejorar el control de calidad de procesos industriales mediante la visión artificial. Nos ayudará a comprender el papel de la visión artificial en el control de calidad, conocer aplicaciones prácticas, en guiar la implementación exitosa y anticipar el futuro. Después tendréis un espacio para preguntas, las cuales podréis volcar en el chat de preguntas y respuestas. Bueno, AFM Cluster es la primera asociación que nace en el país y es la asociación de máquina herramienta. A día de hoy somos más de 800 empresas y más de 100 partners. Y bueno, dentro de AFM Cluster tenemos 7 diferentes asociaciones. Tenemos la asociación AFM que engloba la máquina, herramienta y componentes. Tenemos ADIMAT para la fabricación aditiva, la de AIME para herramientas de corte. Tenemos AFMEC para mecanizados, corte, calderería. También tenemos la automatización y robótica, la cual englobamos en STEC. Tenemos las herramientas de mano en Squin y por último las startups para la fabricación avanzada en Aptec. En AFM somos más de 25 empleados y ofrecemos diferentes servicios. Tenemos por un lado el marketing, comunicación y comercial junto con la digitalización de servicios. Tenemos un equipo de apoyo para administración y finanzas. El equipo de I+D, el cual intenta un poco pues, buscar la innovación tecnológica dentro del sector. Tenemos por otro lado la internacionalización y mercados que hacen diferentes jornadas y misiones por diferentes partes del mundo. Y por último tenemos las personas y la formación, que con esto quería hablaros de Join, el primer portal de empleo industrial creado por AFM Cluster. Es una aplicación totalmente gratuita y en la cual pues intentamos juntar las ofertas que pueden tener las empresas del sector industrial con los candidatos. Y nada, pues os invito a todos que la exploréis en join.es. Y bueno, yo con esto acabo la pequeña presentación que os quería hacer y doy paso a Sergio para que empiece su ponencia. Perfecto, Naroa. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, Vale. Pues nada, lo primero, dar las gracias a FM por invitarnos a compartir este pequeño rato con vosotros. Daros las gracias a todos por haberos apuntado al webinar. Y bueno, espero que os sea útil, espero que lo podáis aprovechar. Yo soy una persona, o sea, obviamente entiendo que la dinámica de webinar es muy monólogo y ya luego si queréis me hacéis preguntas. Pero bueno, de todas formas tenéis el chat disponible. Yo igual no lo veo, pero bueno, está Naroa y también tengo una compañera mía aquí que me está echando un cable, que en el caso de que aparezca alguna pregunta en concreto, no tengáis miedo, me las podéis hacer sin ningún problema y yo intentaré resolver todas las dudas que aparezcan. Como ha comentado Naroa, voy a hablaros de cómo podemos mejorar el control de calidad en procesos industriales utilizando visión artificial. Para mí, una de las cosas más importantes es explicaros quién soy yo y por qué puedo venir a hablaros de esto, ¿no? Porque al final, quizá muchos de vosotros no me conocéis, no sabéis lo que es Siali. Bueno, Siali es una pequeña empresa que nace en octubre de 2018, tenemos ya más de 6 años y cuyo principal objetivo siempre ha sido desarrollar productos enfocados para la industria, ¿vale? Muy desde el principio vemos cómo se nos abren muchas oportunidades dentro del campo de la visión artificial aplicando inteligencia artificial a la misma y empezamos a desarrollar herramientas tanto internas para nuestros propios ingenieros como para poder desarrollar futuros productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues llevamos 6 años trabajando con un montón de clientes y entendiendo muy bien cuáles son las necesidades del sector, más en concreto del sector industrial, enfocado al control de calidad. Y yo hoy aquí, de forma muy humilde, vengo a explicaros un poco cuáles son
aquellas claves en las que nosotros creemos que una empresa cuando se plantea este tipo de iniciativas internas o quiere buscar un proveedor o lo que sea, en qué cosas nos tenemos que fijar, ¿no? En qué cosas tenemos que prestar atención, no solamente para que el proyecto salga bien, ¿no? Sino también un poco para ser capaces de evaluar si voy a poder integrar este tipo de tecnologías o si mi empresa va a ser capaz de poder integrar este tipo de tecnologías tanto en mi producto, en lo que estamos produciendo, como en mis procesos, porque al final no nos olvidemos de que cada fábrica es un mundo, cada fábrica hace un producto completamente distinto a otro, que tiene sus necesidades, que tiene sus casuísticas, que tiene sus particularidades, y de igual forma pasa con los procesos. No hay dos procesos iguales y muchas veces pues el poder integrar la visión artificial en una línea de producción se nos puede llegar a complicar, bueno, pues por factores exógenos a lo que tiene que ver con la visión, ¿no? En ese sentido, simplemente para que me situéis, como os comentaba Naro antes, bueno, yo soy uno de los cofundadores de Siali. Desde Siali hemos desarrollado varios productos, no solamente para el sector industrial, luego poco a poco nos hemos ido sectorizando en otros lugares, pero sí que es verdad que nuestro principal foco, bueno, pues son Relay, que digamos es lo que nos ha dado el expertise y el conocimiento para poder estar hoy aquí dando esta charla. Y me vais a perdonar, pero muchas de las referencias que voy a usar y muchos de los comentarios que os voy a hacer y explicaciones van a estar muy ligadas, muy relacionadas a nuestra experiencia con Relay, porque yo sinceramente no sabría hablar de esto y no sabría explicar esto si no fuese desde una perspectiva de la experiencia, ¿no? Sino, de igual forma para que luego me podáis hacer preguntas y que estas tengan sentido. Safe también aplicado un poco al sector industrial, sector logístico y tal, lo que nos permite es monitorizar situaciones y riesgos de prevención de riesgos laborales, también todo con visión. Y Zolara está más enfocado al sector del agua. Lo mismo que os estaba diciendo antes, ¿por qué creo que os puedo dar tips, explicar, oye, cómo lo hacemos nosotros, en qué cosas nos fijamos, en qué cosas creemos que os tenéis que fijar? Bueno, nosotros, como os decía, llevamos 6 años trabajando con multitud de empresas del sector industrial de distintos sectores y nuestras métricas de éxito pues, son muy, muy altas y siempre centradas en este tipo de aplicaciones de visión artificial, ¿no? Ya sea control de la calidad, que es lo que vamos a hablar hoy, u otras. Vale, empezamos un poco por el problema. Yo creo que en este foro probablemente no haga falta entrar mucho en profundidad en cómo de grave o cómo de profundo puede llegar a ser el problema de la calidad, pero sí que es una cosa que yo creo que tenemos que tener presente mientras estamos teniendo esta conversación, ¿no? Estamos hablando de que día o semana tras semana pueden salir noticias relacionadas con devoluciones de fábricas, son muy famosas y suelen llegar muy lejos porque al final afectan a muchísimas personas y a la segunda compra más grande del hogar en el caso español, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el sector de la automoción. Oye, pues han llamado a revisión no sé cuántos coches de la marca tal, del modelo no sé qué, ¿no? Y todo eso al final nos deja claro, nos deja ver que cómo enfoquemos el control de la calidad dentro de nuestra fábrica y ya no solamente la parte más operativa, ¿no? Que hoy vamos a hablar de distintas fases dentro del control de la calidad, sino quizá luego también el post-control. Oye, he sido capaz no solamente de hacer el control bien, sino de tener disponible una herramienta, un histórico que me permita poder resolver posibles disputas que puedan aparecer en el futuro con mis clientes y poder demostrar cómo se ha hecho esa producción, pero ya no solo para eso, sino también, por ejemplo, para yo mismo poder tener herramientas sobre las que pueda ir aprendiendo y pueda ir mejorando mis procesos, ¿no? ¿Por qué, por qué hemos llegado a estas métricas de éxito, a estas métricas de precisión, etcétera, ¿no? Nosotros, cuando nace Siali, que es como os comentaba antes, bueno, la sociedad la montamos en octubre de 2018, llevamos un tiempo más haciendo pinitos, vamos a decir así, de autónomos, tanto mi socio como yo, pero luego ya decidimos montar la sociedad limitada. Eh, Hacía muy poco tiempo, en torno a 2012-2014, aparece un paper que es muy conocido en el mundo del deep learning, de la inteligencia artificial, que es el paper de AlexNet, que es una red que consigue destrozar, vamos a decir así de alguna manera,
las métricas que están relacionadas con la detección de objetos en imágenes. Hasta ese momento, la detección de objetos en imágenes se hacía utilizando técnicas que nosotros ahora conocemos como visión artificial tradicional, que lo que hacían básicamente era buscar dentro de la imagen patrones muy definidos, muy predefinidos por el programador, que se pareciesen al objeto al que estábamos buscando. ¿Qué pasaba cuando hacíamos eso? Que la robustez, principalmente, uno de los principales factores, y la precisión, estaba por los suelos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo ponía una cámara e intentaba identificar, por ejemplo, un tapón de una botella, si ese tapón de la botella yo los había definido como que tenían que ser rojos y me sale uno que poco a poco imaginaos, ¿no? El color, el colorante o el tinte que se está dando al proceso se ha degradado y ya no es rojo, ya no identifica un tapón de botella, ya se iría fuera de los parámetros que hemos predefinido para que eso sea un tapón de botella. Y de igual forma, digamos, si hemos preparado la cámara para que lo vea de forma cenital y que vea el tapón de la forma redondeada perfecta, si la cámara se moviese un poco o la hiciésemos desde otro ángulo, lo mismo. Para esos sistemas de visión artificial tradicional ya no serían capaces de identificar ese tapón de la botella porque estaríamos perdiendo la robustez. Estoy seguro que muchos de aquí que venís del sector industrial habéis oído o habéis visto o habéis vivido en vuestras carnes momentos en los que, oye, se va a poner una visión en la fábrica, hace falta aislar, hace falta que esté completamente aislado del exterior, de la iluminación, tenemos que tener unos parámetros muy, muy controlados, etcétera. Bueno, pues todo eso, todas esas realidades que se vivían antes y que ahora cada vez se viven menos, están muy relacionadas con esto que os estoy contando, ¿no? El cómo a nivel algorítmico, el cómo a nivel matemático se detectaba con la visión artificial tradicional los objetos que queríamos detectar o las partes de objetos, ¿no? Pero al final estábamos en un entorno hiper, ultra, mega controlado, con unas reglas hiper, ultra, mega definidas, que en el momento en el que hay una que se sale un poco de los parámetros prefijados, ya nos podía echar todo el sistema fuera, ¿no? Y vamos, nosotros como empresa hemos vivido en multitud de ocasiones llegar a fábricas y que nos digan, sí, bueno, ahí tenemos un sistema de visión, pero lo tuvimos que parar 6 meses después de que lo pusiesen y ya luego nunca más funcionó. Eso es muy, 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 muy típico. Eso es una cosa que pasa en muchas fábricas y al final tiene que ver porque todo se degrada en la vida, ¿no? Tanto las cámaras como los sensores, como incluso hasta cuando aislamos, las iluminaciones, etcétera, y al final, por una cuestión u otra, acaba pasando algo que nos acaba sacando del rango de funcionamiento, ¿no? de ese tipo de sistemas. Entonces nosotros, como venía comentando, aparece este paper de AlexNet y empiezan a aparecer un montón de modelos de código abierto, de universidades, etcétera, que lo que nos permiten es llevar a cabo detección de objetos en imágenes utilizando deep learning, utilizando inteligencia artificial, eh, pudiendo entrenar al sistema, ya introducimos la palabra de entrenamiento, ¿no? Pudiendo explicarle al sistema de alguna forma qué es lo que tiene que buscar en la imagen. Ya no vamos a definir hasta el último píxel qué es lo que tiene que buscar. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por un nuevo proceso que va a aparecer, que lo que nos va a permitir es entrenar ese modelo para que sea capaz de identificar aquello que estamos buscando. Pues, por ejemplo, luego os pondré, tengo un montón de casos de éxito que quiero compartir con vosotros, con anécdotas, etcétera, para que veáis un poco casuísticas reales, que me parecía muy, muy interesante. Pero imaginaos, ¿no? Que tenemos pues, un freno y que queremos identificar si tiene un tornillo bien puesto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, primero, entrenar un modelo que sea capaz de entender que es un freno, que sea capaz de detectar un freno en una imagen y luego ese tornillo. Y ya después haremos una lógica más tradicional, más de informática tradicional, vamos a decir, donde nos preocupemos de que ese tornillo está en la zona de la imagen que lo tenemos que hacer, ¿no? No todo lo que se hace con visión artificial basada en deep learning a nivel de control de calidad es necesario resolverlo con esas técnicas. Podemos también incluir técnicas de lógica tradicionales, etcétera. De hecho, no es que podamos, es que debemos introducir ese tipo de técnicas. Y al final, entre una cosa y la otra, vamos a llegar a una solución muchísimo más robusta, muchísimo más flexible y muchísimo más precisa, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando. Bueno, aquí obviamente después de la presentación os compartiremos las diapositivas para que las podáis tener, pero aquí tenéis un poco una explicación de
pues cuáles son las principales diferencias entre un sistema basado en visión artificial tradicional y un sistema basado en deep learning, ¿no? Al final, lo que quiero que os quedéis es que con la aparición de este nuevo tipo de modelos, vamos a tener que meter un nuevo proceso cuando desarrollamos un proyecto de control de la calidad que nos permite añadir muchísima más robustez, ¿no? Que es este proceso del entrenamiento, del etiquetado, de la gestión de los datos, etcétera. Y en este proceso de etiquetado y entrenamiento, que antes de explicar esta diapositiva, voy a entrar un poco más en detalle en esto, vamos a necesitar capturar imágenes, como comentaba antes con el ejemplo del freno, vamos a necesitar pasar por un proceso de entrenamiento. Nosotros, y aquí vienen un poco ya los primeros indicios, nosotros hemos vivido la realidad en la que hemos llegado a una fábrica, nos han explicado cuál era su proceso de control de la calidad, nos han explicado cuáles eran los defectos que podían aparecer, nos daban un listado y unas fotos con esos defectos, cómo eran, dónde podían aparecer, etcétera. Y nuestros propios trabajadores eran los que etiquetaban el dataset y definían dónde estaban esos defectos. Una de las cosas que hemos aprendido y una de las cosas que os quería transmitir hoy es que no hay nadie como las propias personas de fábrica. Es más fácil que una persona de fábrica, un operario de control de calidad, un ingeniero de control de calidad, una persona que esté muy vinculada al proceso, sea la que aprende cómo se utiliza la herramienta de etiquetado, porque una herramienta de etiquetado, que luego si queréis os puedo enseñar cómo funciona la nuestra, no es más que una especie de paint con superpoderes, en el sentido en el que, oye, puedo gestionar muchísimos volúmenes de imágenes, muchas imágenes, y voy a poder dibujar en la imagen qué es lo que está apareciendo, ¿no? Yo voy a ir definiendo mientras dibujo qué es lo que está apareciendo. Y ese proceso de definir qué es lo que hay en la imagen es lo que luego va a dar lugar, después del entrenamiento, después del proceso de entrenamiento, va a dar lugar a cómo el modelo va a funcionar, a cómo va a responder a cuando lo ponemos en funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese proceso de entrenamiento, de definición de las imágenes, etcétera, hay una cosa muy importante que es equilibrar el dataset. Al final tenéis que pensar que un sistema de deep learning lo que va a hacer es va a analizar la imagen, va a sacar una serie de valores matriciales que va a ir asignando a distintas clases que son las que nosotros hemos definido. Una clase es un objeto que pueda aparecer en una imagen, ¿vale? Que es lo que queremos buscar, ya sea un defecto, ya sea un objeto, sea lo que sea, ¿vale? Una característica de la imagen que queremos buscar. Nos tenemos que asegurar de que el dataset está bien equilibrado. Que, por ejemplo, imaginaros que no tenemos un freno y que de repente el 90% de las etiquetas, el 90% de las presencialidades es un tornillo. Y el otro 10% está dividida en 10, 12, 15 clases donde lo que demuestra es que está muy desbalanceado. ¿Qué va a pasar con un dataset desbalanceado? Y esto quizás es una cosa que os habéis podido encontrar o que os podéis encontrar en el futuro cuando hacéis este tipo de proyectos. Pues lo que puede llegar a pasar es que el modelo esté sesgado, que a él le hemos entrenado que el 90% de las veces que tiene que responder a ¿qué es esto? Ha respondido un tornillo y ha acertado. Quiere decir que al final el modelo, y voy a salvar un poco las distancias, se acaba volviendo un poco vago. Acaba diciendo, oye, me sale más rentable decir 9 de cada 10 veces que una cosa es un tornillo y fallar las pocas que voy a fallar, porque muy pocas veces aparece un tornillo, que intentar aprender de verdad qué es lo que hay en el otro 10% de las clases, ¿no? Entonces, por eso tenemos que intentar asegurarnos de que las clases están homogeneizadas. Nosotros, por ejemplo, en las herramientas que utilizamos y en las herramientas que tiene nuestro producto, pues hay distintas etapas y distintas herramientas que precisamente lo que permiten es asegurarnos de que este dataset está homogeneizado, que está bien equilibrado y que no vamos a tener estos problemas de sesgo. Que esto suele ser una cosa que lo he hecho ahora en plan exagerado con el 90-10, pero suele ser una cosa que a veces nos pasa cuando estamos haciendo un control de calidad y la fábrica dice, oye, mira, estos son mis defectos, pero es que este y este salen muy poquito. Es un defecto que es muy raro que aparezca. Bueno, pues ahí tenemos que intentar buscar estrategias de conejos rojos, de forzar esos defectos o de, por ejemplo, de aumentado de datos para intentar asegurarnos de que el dataset está equilibrado, ¿vale? Eh, Hasta aquí un poco la parte de dataset, entrenamiento, etiquetado, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el montaje de las cámaras,
con cómo tenemos que plantear el setup, con cómo tenemos que plantear el entorno donde luego el sistema va a estar trabajando. Antes os comentaba que ya no hay tantos problemas relacionados con la robustez cuando trabajamos con sistemas basados en Deep Learning versus cuando se trabajaban con sistemas basados en visión artificial tradicional. Y eso es completamente cierto, pero una cosa no quita que podamos intentar ser pulcros, que podamos intentar ser más ajustados. El tipo de tecnología que vamos a usar nos va a ayudar a que esos problemas aparezcan muchísimo menos, pero si nos lo podemos permitir, si el entorno, las distancias, el espacio que tenemos, etcétera, nos permite ser pulcros, nos permite tener las cosas aisladas, nos permite tener una buena y constante iluminación, obviamente va a simplificar mucho tanto el proceso de setup y de puesta en producción como luego el proceso de mantenimiento. Porque si hemos conseguido aislar esas variables de la forma mejor posible, luego vamos a ser capaces de descubrir dónde pueden estar los problemas que puedan llegar a aparecer en los sistemas y poder aislar esos problemas, ¿no? Entonces, no es ultra necesario. Por ejemplo, nosotros en el 90 y tantos por ciento de los proyectos no tenemos el sistema aislado, está al aire en la fábrica, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco lo que os estoy intentando explicar, pero sí que es verdad que solemos intentar ser un poco pulcros con cómo quedan las cosas, cómo queda la iluminación, que sea una iluminación que sea capaz de ser constante, unas cámaras industriales pero que sean de calidad, etcétera. Bueno, todo intentar un poco asegurarnos de que va a cumplir con unos parámetros mínimos, ¿no? Y ahora, así un poco un salto conceptual, hablamos de el histórico. Claro, ¿qué pasa? En el momento en el que empezamos a poner, y damos un paso hacia atrás, ¿no? En el momento en el que vamos a poner un sistema de control de la calidad, ya sea de tipo tradicional o de tipo basado en deep learning, en una fábrica, en un sistema, en un entorno productivo, claro, tenemos que ser conscientes de que ahora tenemos un sistema de visión, una cámara, con un ordenador, etcétera, que va a estar tomando fotos muy probablemente del 100% de la producción para analizarlas y que esas fotos, si no las guardamos y si no las almacenamos correspondientemente, es un activo de la fábrica que estamos tirando por la borda, que estamos tirando por alcantarilla. Tenemos que ser conscientes de que esas imágenes, con la información de qué es lo que ha pasado, tanto previamente al proceso como en el control de la calidad, si las almacenamos de la forma correcta, nos va a permitir que la fábrica tenga un nuevo activo al que en el futuro le vamos a poder sacar rentabilidad. ¿En qué sentido? Voy a poder establecer estrategias de mejora de mis procesos productivos, de mis procesos de calidad, voy a poder resolver, como os comentaba antes, disputas con mis clientes. Oye, me ha llegado una pieza que es del lote no sé qué, no sé cuánto, con este tipo de defecto. Mira a ver si ha sido culpa tuya en la fábrica. Oye, si yo tengo un sistema de histórico que he sido capaz de ir almacenando toda esta información, voy a poder resolver de forma rápida, que no hay nada que agradezcan más nuestros clientes, y de calidad, con estos datos, con datos reales, le voy a poder pasar qué es lo que se ha producido ese día. E incluso imaginaos, ¿no? Puede ser, oye, es que ha habido un problema en la logística, que le han dado un golpe a una caja y por eso tiene el defecto. Bueno, pues que seamos capaces de demostrarle a nuestro cliente que nos preocupa su producción y que tenemos toda esta información disponible, ¿vale? Esto es un poco lo que comentaba. Poder tener más datos, poder tomar mejores decisiones, poder tener un mayor impacto tanto en el proceso que estamos haciendo como en los que están antes y después, reducir los errores y obviamente ahorrarnos tiempo. ¿Cuáles son los tipos de aplicaciones a los que podemos aspirar cuando pensamos ya no solo en un sistema 100% centrado en el control de la calidad, ¿no? Pero también en un sistema de visión basado en Deep Learning, por un poco por hilar con de lo que hemos estado hablando durante toda la presentación, vamos a poder hacer aplicaciones de conteo. Vamos a poder hacer aplicaciones de picking. Podemos definir dónde están determinados objetos de forma estocástica, de forma aleatoria, y lo vamos a poder pasar a un sistema de un brazo robótico, de una pinza o lo que sea para poder hacer esa acogida. Disculpadme. Podemos hacer sistemas de control dimensional. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a hacer sistemas en los que hemos tenido precisiones de más menos 0,01 milímetro
con visión y con este tipo de tecnologías, sistemas de control de referencias. Luego os voy a contar un caso de éxito muy, muy, muy interesante que va en el sentido de decir, oye, mi calidad va en la línea en la que yo me tengo que asegurar que la referencia que está pasando por esta zona de este momento concreto del proceso es esta y no esta otra, porque puedo tener contaminación cruzada, puedo tener una referencia que se me ha colado o no he cambiado bien un utillaje, imaginaos, no he cambiado bien una zona del proceso. Me tengo que asegurar de lo que se está produciendo es lo que yo espero en mi orden de fabricación que se esté produciendo. Y luego todo lo que tiene que ver con la trazabilidad. También os voy a enseñar algunos casos de éxito relacionados con esto, pero tenemos que pensar que obviamente lectores de QR, lectores de, códigos de barra, están en el mercado, ¿no? Los podemos comprar y los podemos poner en nuestra fábrica. No estamos tanto hablando de eso. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos algún cliente, que luego lo comentaremos, que precisamente lo que busca es no ya leer, por ejemplo, un número de lote, un código de loteado, sino asegurarnos de que ese código de lote es legible, que cuando llega al lineal, si tengo que hacer una llamada de vuelta de un producto determinado, por ejemplo del sector farma, voy a poder ser capaz de hacer esa llamada y de recuperar ese producto porque el número de lote me ha asegurado de que va a ser legible o de que es legible cuando sale de la fábrica y luego cuando llega al lineal, ¿vale? Vamos a decir. Entonces, bueno, un poco por organizar de forma más estructurada los distintos pasos que hemos ido definiendo eh, de cara a poder implementar un sistema de visión para control de la calidad en un entorno productivo, tenemos que ser capaces de establecer muy bien cuáles son los objetivos y cuáles son esos requisitos de calidad. Acordaros de que si involucramos a las personas que están en los procesos y si las involucramos no solamente en la definición, sino luego en la ejecución del proyecto, nos vamos a asegurar de que el éxito del mismo va a ser muchísimo más alto, que es una de las claves que nosotros defendemos. Eh, Elegir muy bien el hardware y el software, dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí, obviamente, deberéis de probablemente contar pues, con algún proveedor especializado que os ayude a poder decidir en ese hardware y en ese software. Entrenar esos modelos de inteligencia artificial para poder detectar esos defectos con precisión. Acordaros de que necesitamos tener un dataset que sea lo suficientemente grande como para que represente qué es lo que queremos buscar y que esté lo suficientemente equilibrado como para que nos aseguremos de que no haya sesgos que hagan que el modelo falle más hacia un lado o hacia otro lado, ¿no? Poder integrar estos sistemas con la producción y con la automatización, esto no lo hemos comentado, pero bueno, es básico el poder enviar señales, ya sea a sistemas auxiliares, PLCs, SCADAs, cualquier tipo de interfaz que tengamos en la fábrica con la que nos tengamos que comunicar, pues preidentificar cómo lo vamos a hacer y qué tipo de señales vamos a enviar. Y, como siempre, nosotros una de las prácticas que siempre llevamos a cabo es realizar pruebas y calibración en la propia línea de producción sin actuar en la producción, ¿no? Estar 1 o 2 semanas haciendo pruebas para poder asegurarnos de que los modelos funcionan bien, las comunicaciones funcionan bien, los sistemas de encendido y apagado funcionan bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lo que comentábamos de mantener y optimizar con los datos todo lo que tiene que ver con disponer de un histórico que nos permita pues tener una buena calidad de datos, poder aportar más valor a nuestros clientes e incluso poder aportarnos más valor a nosotros mismos dentro de los procesos internos. Perdón. Antes de empezar un poco con los casos de éxito, no sé si hay alguna pregunta. Creo que no, ¿no? Vale, bueno, de todas formas, si por lo que sea alguien quiere preguntar tanto, bueno, ahora en cualquier momento, lo que os he dicho antes, por favor, sentiros libres, ¿vale? No muerdo, lo prometo. Entonces, bueno, voy a empezar a explicaros algunos de los casos de éxito, ¿vale? Yo creo que a mí siempre estas cosas me son muy útiles porque a veces uno oye pues este tipo de tecnologías, qué es lo que resuelven, etcétera, y nos cuesta ponernos en la piel de que sea algo que de verdad me pueda ayudar a mi proceso, ¿no? Algo que explicaba yo antes al principio de la presentación es, oye, es que hay infinidad de procesos distintos, hay infinidad de productos distintos
y a veces pues, nos puede llegar a costar imaginarnos que va a ser al nuestro al que va a poder ayudar este tipo de tecnología, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues con uno de nuestros clientes, ellos están haciendo el montaje final de unos frenos que son para, obviamente, para el sector de la automoción, como podéis suponer, y disponen de distintas áreas, distintas zonas donde se quieren asegurar de que distintas partes del montaje se han asegurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estáis viendo cómo en la parte derecha de la pantalla el modelo identifica las distintas partes del freno sobre las que luego vamos a hacer unos pequeños recortes y vamos a poder hacer este control de la calidad, ¿vale? Bueno, la interfaz es un poco antigua, pero este fue uno de los primeros proyectos que hicimos dentro de la empresa, pero aquí lo que podéis ver efectivamente son las dos vistas, la vista cenital y la vista frontal del freno, con esta identificación previa de las zonas del freno hemos sacado los recortes y hemos hecho el control de la calidad y nos hemos asegurado de que están como deberían de estar, ¿vale? Y luego, bueno, pues envían esas señales de OK o de KO a los sistemas auxiliares que sean necesarios. Otro sector más distinto, sector de la fabricación, en este caso bucodental para cepillos de dientes. Nos aseguramos tanto de que el cabezal como el mango como la zona de la marca están completamente bien producidos. Y, por ejemplo, bueno, pues tenemos casos, yo que sé, de goma pillada, del típico bilingual que tenemos en la cabeza del cepillo. Podemos identificar multitud, o sea, una auténtica barbaridad de casuísticas distintas que se puedan identificar a través de la imagen. Hay una cosa que no he comentado, pero que siempre me gusta decir en este tipo de charlas y también a mis clientes, que es que al final tenemos que ser conscientes, a veces preguntan, ¿no? Oye, ¿y será capaz de ver esto que es de mi proceso, no sé qué? Bueno, la pregunta que yo siempre hago ayuda mucho a entender si un sistema de este estilo te va a poder ayudar o que te va a poder automatizar este control de la calidad es, oye, si tú le haces una foto, en esa foto, ¿tú serías capaz de identificar o de definir ese defecto o esa parte del objeto que necesitas que el sistema busque? Si la respuesta es que sí, eso quiere decir que tú vas a ser capaz de pasar por el proceso de etiquetado. Y si tú eres capaz de pasar por el proceso de etiquetado, eso quiere decir que el sistema va a ser capaz de verlo. Hay en ocasiones donde no, donde me dicen, oye, mira, pues es que si le hago una foto así sin más, no puedo porque necesito moverlo, porque necesito manipularlo, porque necesito rascarlo, imagínate, porque necesito ver dentro. Y en esas casuísticas, pues habría que buscar estrategias auxiliares que nos permitan poder aplicar este tipo de mecanismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues también tema relacionado con defectos en frenos, un poco similar al primero que hemos visto. Este, que este es uno de los que os quería comentar antes, este es un proyecto muy curioso. Esto es una bancada a la entrada de un proceso de cincado, ¿vale? Un proceso de cincado al que pueden entrar hasta 280 referencias distintas de partes de freno, donde el cliente se tiene que asegurar de que la receta que se pone en función de la referencia que se ha metido en la bancada es la correcta. ¿Qué pasa que si la receta no es la correcta? Bueno, pues que el proceso de cincado se va a llevar a cabo mal, va a quedar la capa más gruesa, más fina, y eso va a ser un problema de cara a la calidad en el futuro. Entonces es un problema muy grave. De hecho, hasta el punto de que no se puede recuperar ese material, ¿vale? Entonces es muy importante. Hasta que nosotros llegamos a esta fábrica, ellos tenían una metodología en la que la persona encargada de cargar esta bancada en la máquina de cincado tenía que buscar en un SCADA, en un desplegable, dentro de las 280 referencias distintas, cuál era la que había metido. Claro, ¿qué pasaba? Que había un montón de fallos, un montón de errores. Bueno, pues nosotros lo que propusimos es un sistema de identificación de referencias, que es lo que os comentaba antes, donde se hace una foto, nada más se carga la bancada a la zona de cincado, se identifica, se preidentifica cuál es la referencia que se está queriendo cincar y se envía esta señal a un SCADA en función de unas confianzas que la propia fábrica define, el modelo nos devuelve un valor de confianza de cómo de seguro está, de que esa referencia es la que ha dicho que es, y en función a eso, imaginaos, si la confianza es mayor al 80%, simplemente carga la referencia en el programa y empieza el proceso de cincado sin intervención humana. En el momento en el que la confianza es inferior, por ejemplo, al 75%, porque así lo ha hecho la fábrica, preguntaríamos a un operario, oye,
Yo creo que la referencia es esta, pero por favor, confírmamelo. De una forma muy sencilla en una interfaz para que sea capaz de interactuar y mantener a un humano de vez en cuando que nos pueda ayudar a corregir determinadas circunstancias donde, bueno, pues el modelo puede, ya veis, ¿no? Estamos hablando de un 75% de confianza, que es muy alta, pero también es verdad que la exigencia de precisión en este proceso es muy, muy, muy alta, ¿no? Otro tipo de materiales, por ejemplo, madera continua, tableros de madera, donde podemos buscar cualquier tipo de defecto, con cámaras lineales también, que son otro tipo de tecnología que, por ejemplo, nosotros hemos utilizado. Aquí, por ejemplo, el approach, el cómo nos hemos acercado a la resolución del problema está más vinculado con la detección de anomalías. Oye, si siempre el tablero es así, pero tiene estas otras diferencias, bueno, pues identifico esa anomalía y luego trato de detectarla con el catálogo de posibles defectos que puedan aparecer en la madera, ¿no? Por ejemplo, piezas muy complejas de, también del sector de la automoción, donde tenemos que ver, en este caso, aquí salen solamente 6 vistas, pero en este proyecto son 14 vistas distintas donde hay que buscar distintos tipos de defectos, desde marcados, roturas, arañazos, positivos de material que sobra, etcétera. Y no solamente, aquí por ejemplo veis una que es retrabajo, no solamente marcamos OKs y caos, sino que también somos capaces de marcar retrabajo. Oye, yo puedo definir para determinados tipos de defecto, porque soy capaz de identificar qué tipo de defecto es el que ha pasado, puedo definir si ese defecto va a ir a un retrabajo o si va a ir a un OK o a un KO, ¿no? Que nos va a dar muchísima más flexibilidad y muchísima más profundidad a la hora de este tipo de detecciones. Lo que os comentaba antes, temas de trazabilidad. Pues, por ejemplo, cómo podemos optimizar sistemas de OCR para alcanzar precisiones altísimas de detección. De hecho, ahora el sistema está en torno al 99% de precisión, cuando en el mercado no hay prácticamente ningún sistema que te pueda asegurar este tipo de precisiones, ¿no? Al final, si somos capaces de entrenar un sistema en concreto con el tipo de dígito que vamos a encontrar y no cogemos a un sistema de la estantería, ¿no? Como dirían los ingleses, lo que está disponible en el mercado, sino que construimos una solución a partir de este tipo de tecnología, pues vamos a poder tener una solución muchísimo más flexible y muchísimo más precisa. Lo que os comentaba antes, ¿no? Tema de legibilidad, de ser capaces de leer el número de lote para poder recuperar en el caso en el que llegue a cliente, pues ya no solo estamos hablando de la trazabilidad, de simplemente leer el código, simplemente leer un código de barras o un QR, sino también de ser capaces de identificar si esto es legible o no es legible, ¿no? Que es un poco la característica crítica que quedaba, pues, por ejemplo, en este caso de éxito. También, pues aquí, por ejemplo, vemos, esta me gusta porque si os fijáis en las imágenes, aquí estamos buscando también muchísimos tipos de defectos relacionados con la inyección de plástico, piezas de metal, etcétera, y estamos en un entorno que me da pie a deciros lo que os comentaba antes, ¿no? Aquí estamos en una línea de producción, no está tapado, simplemente tiene una iluminación propia, pero un sistema de deep learning nos permite tener un sistema mucho más robusto y que nos permita hacer este tipo de soluciones más complejas, cuando antes con la tecnología que teníamos existente pues era prácticamente imposible, ¿no? Hablábamos antes del picking, por ejemplo, despaletizado de cualquier tipo de material que venga en un palé y que luego tengamos que colocarlo en una línea de producción porque se va a realizar un montaje o por cualquier situación, pues podemos llegar a precisiones muy, muy, muy altas, muy elevadas con este tipo de tecnología. Y nada, han pasado 40 minutos de la presentación. Me gustaría, pues como os he comentado antes, daros las gracias por tenerme aquí con vosotros, y dar pie, si os parece bien, si tenéis alguna pregunta, pues yo encantadísimo de poder resolverlas. Bueno, muchas gracias, Sergio. Si alguno de los asistentes tenéis alguna pregunta, la podéis volcar o en el chat o donde pone preguntas y respuestas. Bueno, mientras la gente se va animando, yo te voy a ir haciendo alguna pregunta. ¿Vale? Bueno, Sergio, ¿es necesario reemplazar las cámaras que ya tenemos en nuestra fábrica para implementar visión artificial? No siempre. Hay en muchas ocasiones donde
tenemos, pues lo que comentaba al principio de la presentación, ¿no? Oye, mira, que es que nosotros ya teníamos un sistema antes, pero ha empezado a fallar, las cámaras ya no funcionan, el sistema ya no funciona, etcétera. Hay que analizar cuáles son las cámaras que se han utilizado, si nos va a permitir poder seguir viendo con calidad ese proceso que queremos detectar, y si la respuesta es positiva, no tenemos por qué cambiar las cámaras, podemos seguir utilizando las mismas. Vale, veo que nos ha entrado una pregunta. Nos Sí. preguntan si estos sistemas funcionan en los servidores del cliente o hay que usar centros de datos externos. Vale, muy buena pregunta, Jesús. Pues mira, hay dos partes fundamentales que he explicado yo durante la presentación, vamos a decir, que es la parte de setup, donde hemos hablado del etiquetado, del entrenamiento, de una serie de cuestiones, y luego hemos hablado de la parte de producción. Oye, ya estamos haciendo la detección, estamos identificando cuáles son los defectos y vamos a comunicar esa detección a los sistemas auxiliares, ya sea que es KO, ya sea que es OK, ya sea que es retrabajo. Vale, la primera parte, hay un mix de soluciones en el mercado. De la que yo te puedo hablar, que es de la nuestra, sí que se suele hacer en un servidor cloud privado para la empresa, donde simplemente se hace el etiquetado de las imágenes. Pero de la parte en producción, lo más normal, sobre todo por cuestiones de privacidad de los datos, tiempos de ciclo, etcétera, es que se suele hacer en cómputo específico que se pone en las fábricas de los clientes. Y ese es nuestro caso también. Ha entrado otra pregunta. Aparte de imágenes, ¿habéis utilizado técnicas espectroscópicas como infrarrojos, UV visible y técnicas en línea como en viscosidades? Trabajo en el sector del plástico. Muy bien, pues otra muy buena pregunta, la verdad, me alegro que vayan saliendo. Mira, yo he estado explicando toda la presentación en base a lo que es el espectro visible, ¿vale? A las cámaras de espectro visible, que son las que tenemos más disponibles. Y es lo más normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque también es lo que de forma más natural nos sale cuando intentamos pensar en la solución de un problema, porque al final es como nosotros vemos. Pero sí, nosotros como empresa, bueno, te respondo de dos formas, ¿vale? Se pueden utilizar de forma generalizada este tipo de imágenes que al final lo que hacen es capturar imágenes en otro espectro que no es el visible y luego representarlas como si fuese un falso visible, ¿no? Cuando vemos el infrarrojo, pues al final estamos viendo una escala de grises o una cuestión de este estilo. Y con eso podemos alimentar también los modelos. Se pueden alimentar también los modelos. Tanto en la industria, con otro tipo de softwares que podáis encontrar en el mercado, como nosotros, sí, efectivamente, hemos utilizado este tipo de tecnología, por ejemplo, en el sector de la alimentación, para asegurarnos de que determinados paquetes contenían la cantidad exacta de pimientos que debían de llevar, ¿no? Por ejemplo, pues viendo a través de esto. Y se puede aplicar a otro tipo de materiales y con otro tipo de técnicas de espectro no visible que podamos pensar. Vale, perfecto. Si tenéis alguna pregunta más, ir también escribiéndola. Yo te voy a hacer otra, Sergio. ¿Qué ¿Vale? tan difícil es adaptar un sistema de visión artificial a productos con variaciones en su fabricación? Pues hombre, aquí yo creo que si nos hemos quedado algo de la presentación, cuando he empezado yo os he comentado las diferencias fundamentales entre el deep learning y la visión artificial tradicional, esta es una de ellas, ¿no? En un sistema de visión artificial tradicional, cuando tenemos que añadir nuevos defectos, pues tenemos otra vez que volver a programar cuáles son y cómo pueden aparecer esos defectos, en qué zonas del producto, etcétera. En cambio, en un sistema de deep learning, lo que podemos hacer es añadir nuevas imágenes sobre ese defecto. De hecho, nosotros tenemos clientes que de forma continua están monitorizando su proceso, porque es un proceso muy cambiante, y van cogiendo imágenes del histórico y lo van añadiendo al sistema de entrenamiento. Entonces, es una cosa muy recurrente y es una cosa más fácil si utilizamos técnicas de este estilo de visión basado en Deep Learning. Vale, y una última pregunta que te voy a hacer. ¿Es necesario entrenar los modelos de guía constantemente o se ajustan automáticamente? Eh, no se ajustan automáticamente si entendemos automáticamente como que mientras funcionan se ajustan. Y tampoco es necesario estar continuamente entrenando. Nosotros podemos llegar a un nivel de satisfacción de criterios en el que ya nos podemos quedar ahí, pero pueden pasar cuestiones como, por ejemplo, lo que me has comentado en la anterior pregunta, de que puedan aparecer nuevos defectos, nuevas casuísticas y los podamos ir añadiendo. Pero
Si no sucede eso, nosotros en cuanto llegamos a un nivel de satisfacción, podemos dejar el modelo ahí funcionando sin problema. No habría que hacer ningún otro reentrenamiento. Vale, y nos ha entrado una pregunta. ¿En qué cantidad de imágenes aproximadamente es necesaria para entrenar los modelos? Muy buena pregunta. Pues mira, aquí va a depender un poco, no quiero dar la respuesta a la gallega de, bueno, tal, depende, no sé qué, ¿no? Pero sí que va a depender bastante sobre todo de la cantidad de defectos que vayamos a querer detectar o de la variabilidad de estos defectos que vayamos a querer detectar en las imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Al final va en línea con lo que os he contado antes de la distribución de los defectos en un dataset, ¿no? Si yo tengo muchos defectos distintos en un mismo dataset o tengo muchos defectos distintos en un producto que quiero identificar, pues a lo mejor voy a necesitar, vamos a decir, entre 50 y 100 imágenes del producto sin defectos y entre 50 y 70 imágenes o alrededor de 50 imágenes de cada uno de los defectos para que el sistema sea capaz de interiorizar, oye, ¿cómo es ese defecto? Pero a lo mejor esos son para defectos donde pueden aparecer en cualquier sitio del producto. Pero si un defecto solamente puede aparecer en una zona concreta, podemos disminuir bastante el número de imágenes. Os voy a poner algún ejemplo, ¿vale? De números de imágenes que, por ejemplo, nosotros hemos vivido, de experiencia. Os voy a poner el caso más extremo, que es una fábrica que tiene un proceso muy cambiante y que añade nuevos defectos prácticamente cada semana y que lleva funcionando con nuestro sistema 3 años, o sea, muchísimo tiempo ya. El dataset de esta fábrica son unas 3.000 y pico, 4.000 fotos, ¿vale? Eso estoy hablando del caso más extremo. Pero otros casos podemos estar hablando de que un sistema, si tiene defectos sencillos, etcétera, con unas 200, 300 fotos, una cosa así, ya podemos empezar a funcionar. Y eso tampoco quiere decir que yo haya tenido que etiquetar todas las fotos, porque nosotros, por ejemplo, y otros players del mercado tienen técnicas donde se puede hacer aumentado de datos, donde se puede hacer un etiquetado primero, el sistema ya como que preaprende dónde están los defectos o cómo son los defectos, y luego le paso una segunda hornada para que me la preetiquete él y yo luego solo tengo que validar, ¿no? Hay diferentes técnicas para poder disminuir el trabajo que hay que hacer de cara al etiquetado. Espero haber podido responder bien a la pregunta. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado el webinar de hoy. Aún así, os vamos a compartir a todos el webinar de hoy en formato vídeo, la presentación que ha utilizado Sergio y bueno, también os pasaremos su contacto por si os queréis poner en contacto con él directamente. Y nada, ahora os lanzaremos una pequeña encuesta de valoración para que valoréis en la jornada de hoy. Y con esto pues ya damos por finalizado. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti, Sergio, por la jornada. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto.
Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoak dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokien etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.